el débito ácido máximo con pentagastrina produce. Entonces siempre el ulceroso duodenal está más predispuesto. Siguiente. ¿Por qué? La célula que produce ácido es más sensible. Con un estímulo debe producir un ácido, por esto con un estímulo produce más ácido. Se libera más gastrina postprandial. ¿Cómo se libera la gastrina? Llega el alimento, los aminoácidos estimulan las células G y se produce gastrina. En cambio, en estos pacientes, mucha gastrina se produce, y más aún cuando tienen el Helicobacter pylori. Los frenos para disminuir el ácido no funcionan. Esto es como un carro que se le han perdido los frenos. No hay freno con la distensión, no hay freno con la acidificación y la inhibición de secreción intestinal y la inhibición de efectos. Pues como un carro que se viene de San Cristóbal, ¿no?, en bajada y sin freno. ¿Por qué? Si nosotros distendemos el estómago por mecanismos reflejos, baja la producción de ácido. Eso no funciona. Acidificamos el antro debajo de 2, ya sabemos, se bloquea la producción de ácido, pero acá se sigue produciendo. Cuando llega el ácido al duodeno, el duodeno le avisa al fondo, le dice: el fondo ya no más ácido, ahí nomás. Pero el fondo no responde al llamado y sigue produciendo más ácido. Comemos un alimento muy hiperosmolar, muy salado. Entonces, este alimento va a seguir produciendo más ácido. Llega más grasa, también va a seguir produciendo más ácido. Entonces, lo que llegue ya no le interesa al duodeno y ya no funcionan esos reflejos inhibitorios. Siguiente. Medimos acá la cantidad de gastrina sérica. Vamos a ver. En el paciente ulceroso duodenal y en el paciente o en los pacientes controles. Le damos de comer a alguien el mismo alimento en un momento inicial, llega a los 15 minutos, medimos la gastrina sérica y vemos cómo del paciente ulceroso duodenal comienza a tener ya mayor diferencial con el control. Después de los 30 minutos se alcanzan los mayores niveles los ulcerosos duodenales, más alto que los pacientes con controles. Entonces, el simple hecho de haber ingerido alimento, ya estos pacientes producen más ácido. Siguiente. La sensibilidad a la pentagastrina, ¿cómo lo podemos medir? Con dosis. ¿Okay? Igual estímulo tiene que haber igual ácido. Entonces, al paciente ulceroso duodenal y al paciente, en este caso el control normal, les vamos aplicando las mismas dosis y vamos midiendo cómo produce ácido. Entonces vemos de que a medida de que vamos incrementando el estímulo con pentagastrina, los individuos normales alcanzan el pico hasta 15 después de esta dosis. Pero los pacientes ulcerosos duodenales, noten cómo van a producir mayor cantidad de ácido. Eso nos demuestra que tienen mayor sensibilidad. Con la misma dosis producen más cantidad de ácido. Siguiente. El débito ácido basal en la producción de bicarbonato, individuos normales y los individuos con úlcera duodenal. Ven cómo ya los ulcerosos duodenales producen menos bicarbonato. Si le damos una respuesta al ácido, los individuos normales producen una gran cantidad de bicarbonato para tratar de neutralizarlo. Neutralizamos si estamos normales. Pero el paciente ulceroso duodenal, con el mismo estímulo, miren, ya no produce más ácido que esto. Y todo ese diferencial va a ser el que le va a producir daño. Siguiente. El duodeno tiene 3 partes, ¿no? ¿Recuerdan? El bulbo, la porción descendente y la porción ascendente. El bulbo duodenal tiene fisiológicamente un funcionamiento diferente a la segunda y tercera porción. El bulbo duodenal, si nosotros aplicamos una cantidad de ácido clorhídrico en un individuo normal y en un individuo de ulceroso duodenal y medimos la producción de bicarbonato, noten qué diferencia. Con la misma cantidad de estímulo, el ulceroso duodenal en el bulbo produce poca cantidad de respuesta al estímulo. Pero en condiciones normales, noten, un individuo normal produce muy buenas cantidades de bicarbonato. Es por eso de que los ulcerosos duodenales se localizan más la lesión en el bulbo, porque sus mecanismos de defensa están muy bajos. Pero la segunda y tercera porción, vamos al duodeno distal, la misma cantidad de estímulo, de ácido, en el paciente ulceroso duodenal y normal, se produce la misma cantidad de bicarbonato. O sea, ahí sí están ambos a la par. El problema está a nivel del bulbo
¿Qué es lo que va a producir la cantidad de las prostaglandinas? Las prostaglandinas y la producción de bicarbonato. Hemos dicho que las prostaglandinas estimulan la producción de bicarbonato. Durante este periodo de tiempo vamos a dar nosotros las prostaglandinas E2. Entonces, vemos acá los individuos control. Acá tenemos, como cuando comienza a darse las prostaglandinas, inmediatamente comienza a producirse mayor cantidad de bicarbonato. En cambio, los pacientes ulcerosos duodenales se van a comportar de forma diferente. Esto es en producción basal sin bicarbonato, sin prostaglandinas. Le damos prostaglandinas y producimos una buena cantidad de prostaglandinas. Esto no funciona en los pacientes ulcerosos duodenales. Tenemos un buen techo para producir, noten ustedes, el bicarbonato por acción de las prostaglandinas, ¿no? Bien, entonces eso es fundamental. En el paciente ulceroso duodenal, las prostaglandinas mismas no le van a producir este mismo nivel de producción de bicarbonato. Siguiente. Medimos el débito ácido basal, débito ácido máximo y el pico ácido máximo. Entonces, estimulamos a estos pacientes habiéndole tomado control basal, y noten que los ulcerosos duodenales y los pacientes ulcerosos en general ya tienen mayor producción de ácido basal. El débito ácido máximo es más en los pacientes ulcerosos y el pico ácido también es más en los pacientes ulcerosos. El pico es, recuerden, de que en un momento determinado se libera y hace un pico, y después de ahí comienzan a hacer un estímulo, y de ahí pueden volver a hacer otros picos. No es constante la producción y secreción de ácido. ¿Sí? Entonces acá los pacientes con úlcera duodenal siempre producen más ácido. Siguiente. Las células parietales son las que producen ácido. La población en individuos, noten ustedes acá la úlcera gástrica, el ulceroso duodenal y más o menos tenemos 1 billón de células parietales. En el ulceroso gástrico puede ser menor cantidad, y en el paciente ulceroso duodenal tiene mayor cantidad de células parietales. Por eso el paciente de úlcera gástrica puede ir incluso con hipoacidez, y el paciente ulceroso duodenal siempre va a ir con hiperacidez. De ahí el tratamiento que tenemos que saber: un paciente con úlcera gástrica, si es normoácido, es hipoácido o es hiperácido. Pero ¿qué es ulceroso duodenal? De cajón, este pata es hiperácido, y entonces darle la mayor inhibición en los mecanismos de inhibición del ácido. Siguiente. La cicatrización y el pH. Si los ulcerosos tienen pH más altos, ¿cómo influye en la cicatrización? Va a ser más lenta. ¿Y por qué? ¿Cómo entendemos esto? La actividad proteolítica de la pepsina, acá tenemos, al 100%. Si hay actividad proteolítica, no va a haber una buena regeneración. Lógico, las proteínas no se van a poder estructurar adecuadamente, no van a llegar a ser proteínas terciarias y no hay cicatrización. Entonces vemos la actividad de mitógena, lo vamos a medir por un factor de crecimiento. Entonces, si hay bajísimo factor de crecimiento, la regeneración o la cicatrización de la úlcera está siendo muy lenta. Y esto ocurre cuando la actividad de la pepsina está muy alta por su actividad proteolítica. Vamos bajando el pH, vamos bajando el pH. Llegamos a un punto de quiebre, 4.5. A partir de 4.5, noten, cuando el pH comienza a llegar a 6 o 7, la actividad proteolítica ya es menor, y al ser menor la actividad proteolítica, la regeneración y la cicatrización es mucho mejor. Entonces, para producir una cicatrización rápida, lo que tenemos que forzar es llevar rápidamente el pH sobre 6. Y eso nos garantiza una cicatrización más rápida, porque se va a producir mayor cantidad de factores de crecimiento. Siguiente. Otros factores de la úlcera de estrés. Esta úlcera de estrés no es el estrés común en el que estamos nosotros a veces interpretando. Este es un estrés orgánico, es muy grave. ¿Por qué?
pacientes que han sido sometidos a altas cirugías, pacientes con un shock hemorrágico que hacen hipotensión, pacientes con problemas ventilatorios, coagulopatías, traumas, sepsis, grandes quemados. El gran quemado, recuerden ustedes, pierde cantidad de proteínas, cantidad de agua y electrolitos. Más que el problema de lesión de piel en el paciente quemado, es su problema hidrometabólico. Porque el metabolismo es tan alto en estos pacientes que esa es una de las causas que cae todo el sistema inmunológico y todas las infecciones se le van a pegar a estos pacientes, ¿no? Entonces, vean, grandes quemados. Pacientes que tienen enfermedades graves en el sistema nervioso central, traumatismos encefalocraneanos, o sea, muy severos, ¿no? A lo que antes se le llamaban las úlceras de Cushing. Cushing fue un gran sebiólogo. Él se dio cuenta como neurocirujano, decía, ¿por qué todos mis pacientes que tienen problemas en lesión cerebral sangran? ¿Qué relación hay en eso? Entonces se dedicó a buscar cuál era la explicación y se dio cuenta que prácticamente era el estrés intenso que llevaba a un traumatismo encefalocraneano. Lo mismo, un shock hemorrágico, ¿no? Se hacía la demostración en clases de fisiopatología que cuando podíamos utilizar animalitos, una ratita normal, no tenía problema, lo cogíamos, inmediatamente le canulábamos una arteria o una vena, lo dejábamos sangrar. Sangraba, al minuto y medio la ratita comenzaba a vomitar sangre. Lo sacrificábamos, abríamos el estómago, úlceras en cantidad sangrantes. Pero ¿por qué si la ratita solamente le hemos sacado sangre? El shock hipovolémico lleva grandemente a los problemas de úlceras de intestino. A esa ratita no le habíamos puesto ácido salicílico, nada, simplemente producir un shock hemorrágico lo llevaba a sangrar, ¿sí? Lo mismo ocurre con sepsis y todas esas situaciones que vemos ahí. Siguiente. Bueno, hay otros factores que también se producen en diferentes situaciones. Recuerden que la producción de ácido no es solo gastrina y no es solo ácido, sino que el estómago también depende de controles superiores. Y eso es lo que ocurre en muchos casos de shock por estrés. Se produce este polipéptido liberador de la gastrina en cantidades un poco más altas o hay mayor sensibilidad. ¿Qué ocurre? Acá tenemos tres situaciones. Voluntarios, acá, que no tienen el Helicobacter pylori. Hacemos la medición de cantidad de polipéptido liberador de gastrina, sabemos cuánto se produce fisiológicamente, lo administramos endovenosamente, medimos la cantidad de gastrina y la producción de ácido normal. A estos pacientes les hemos administrado el Helicobacter pylori. ¿Qué sucede? Apenas se les ha puesto el Helicobacter pylori, la misma cantidad de polipéptido liberador de gastrina endovenoso produce ahora gastrina 3 veces más. Y la producción de ácido también se eleva por 3. Simplemente está contaminado el paciente con el Helicobacter pylori. A ese paciente ha hecho una úlcera duodenal y es el Helicobacter pylori, y medimos su sensibilidad al polipéptido liberador de gastrina, le damos la misma dosis que a los anteriores, medimos la gastrina, sigue siendo 3 como antes de hacer la úlcera, pero en la producción de ácido se elevó a 6. Entonces, esto nos demuestra de que hay factores como el polipéptido liberador de la gastrina que también puede estar trastornado en los pacientes ulcerosos, sobre todo si hay lesiones de úlcera duodenal por el Helicobacter pylori. Y este trabajito es ¿por qué? Porque de 100 pacientes en el Perú, 80 tienen Helicobacter pylori. O sea, de que el paciente en cualquier circunstancia que lo lleve, siempre lo más probable es que va a tener Helicobacter pylori. Entonces es un paciente que funciona como un voluntario, paciente sano, sin sintomatología, pero tiene el Helicobacter y todavía no se le ha diagnosticado. Entonces se va a comportar ya así. Entonces su producción de ácido se eleva ya por 3. Pero si tiene una úlcera, vean cómo va a producir 6 veces más ácido. ¿Ven? Siguiente. Y esta es la úlcera por estrés. Hacemos una endoscopía y cómo se les encuentra múltiples úlceras. ¿Ven? Y de ahí sangran, y a veces puede producir la muerte. Vean ustedes
la corrección de hipotensión y acidosis es más importante. Ahí no interesa el inhibidor de ácido. No se esfuercen en darle, no, dale el esomeprazol, no, dale el pantoprazol, no, dale el raboprazol, no, en bolo, no, en goteo continuo. Eso no interesa. Hay que corregir la parte hemodinámica. Con eso garantizamos de que no aparezcan estas lesiones. Siguiente. Otros factores. Hormonas. Tumores hormonales en el Zollinger-Ellison, neoplasia endocrina múltiple 1, en el hiperparatiroidismo, pueden condicionar a úlceras. ¿Okay? En el Zollinger-Ellison, en la neoplasia endocrina múltiple y en el hiperparatiroidismo es común, muy alto la gastrina. Producen ellos gastrina en exceso. Por eso todo paciente ulceroso, que todos sus controles aparentemente están bien, hay que evaluar cómo está la hormona paratiroidea. ¿Okay? Siguiente. En las lesiones agudas de mucosa gástrica tienen todas estas características. Y noten, 5% de estos pacientes sangran masivamente. Y por eso a veces se mueren en las unidades de cuidados intensivos. ¿No? Bien. Ahí está. 5% sangran masivamente. Entonces, por eso son mortales e importantes de detectarlos tempranamente. Si no corregimos el shock hipovolémico, ya ustedes van a ver la fisiopatología del shock hipovolémico, del séptico, ¿no? Del neurogénico. El shock séptico y el shock hipovolémico, cuando no lo hemos corregido hasta un determinado tiempo, ya comienza a serie de respuesta irreversible. Hagamos lo que hagamos, ya el daño está establecido y va a ser difícil rescatar a los pacientes. Es por ello de que nos ganan los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Si a ustedes les va a gustar la unidad de cuidados intensivos, tienen que ser así. El paciente tiene que estar en el momento. 1 minuto, 2 minutos puede ser fatal para nuestros pacientes. En pancreatitis aguda, por ejemplo, si no se detecta tempranamente la pancreatitis aguda en 6 horas, el magnífico ese paciente hace una pancreatitis aguda severa y se va a morir en 24 horas. Y paciente joven. Y ahí tenemos los grandes problemas. Que la prensa amarilla no los endosa. 5 no servían. ¿Ok? Bien, entonces acá fundamental mantener la normovolemia. Siguiente. ¿Por qué? En la regulación del flujo sanguíneo intervienen muchísimas sustancias. Muchas. Tiene que ver el sistema nervioso central, acá tienen su descripción, el sistema nervioso autónomo, el sistema simpático, el sistema parasimpático. Hay hormonas, vasopresina, somatostatina, colecistoquinina. Siguiente. Siguiente, por favor. Prostaglandinas, tromboxanos, neuropéptidos, endotelinas. Vean, todas esas sustancias se producen para regular el flujo sanguíneo. Entonces, en una enfermedad o en otra, a veces se produce unas más y otras menos. Y es por eso que es muy difícil, ya cuando todos estos factores se han puesto en funcionamiento, en marcha, controlarlos. Todo esto, ¿por qué apareció? ¿Por qué se trastornó? Por problema hipovolémico. Por eso la hipovolemia es fundamental para que todas estas sustancias no actúen dañinamente alterando el flujo sanguíneo gástrico. Siguiente. La retrodifusión es la misma en este paciente, porque no hay daño en el estómago. En condiciones normales, buen flujo sanguíneo, buena oxigenación, no hay lesiones en la mucosa. Este paciente todavía está normotenso, le producimos una situación de un flujo sanguíneo inadecuado, una vasoconstricción leve, vemos de que hay una anoxia tisular y acidosis leve y no hay lesión de la mucosa. A este mismo paciente lo llevamos a shock, se altera el flujo sanguíneo disminuyendo, más anoxia, más acidosis severa, y en este paciente sí aparece lesión cardíaca. Y noten, la misma cantidad de retrodifusión de iones. Lo único que ha variado, ¿cuál es? La normotensión. Porque el paciente que está en shock ya no está normotenso, está hipotenso. Y ese mismo hecho es que lo llevó a una lesión cardíaca. Siguiente. Ok. Entonces, si el problema es irrigación, se han hecho muchos esfuerzos, usar una gran cantidad de vasodilatadores. Y acá nosotros podemos ver cómo los vasodilatadores, cuando van aumentando de tamaño, van favoreciendo la liberación de moco. O sea, hay un mecanismo de citoprotección.
Entonces, esto ya va demostrando de que un paciente que tiene problemas hipovolémicos, lo que tenemos que corregir es la irrigación. Porque si nosotros estamos utilizando el isorbide lo que favorece es la dilatación y en el shock lo que hay es una vasoconstricción. Entonces, estamos oponiéndonos al shock, ¿no? Entonces, estos pacientes, muchos de ellos responderán a esta situación del isorbide. Más vasodilatación, más irrigación, menos riesgo de úlcera por este. Siguiente, el Helicobacter pylori. Esto cambió la historia de la úlcera péptica. El Helicobacter pylori, la historia la leen ustedes en vuestros textos. Noten, ancla en estos lugares. Estas son las proteínas que le van a servir de anclaje al Helicobacter pylori. Esas proteínas donde va a anclar solo están en epitelio gástrico. Por eso no encontramos el Helicobacter pylori en esófago ni tampoco encontramos en el epitelio duodenal normal, solo en el estómago. Y estos de anclaje es diferente para cada especie. Por ejemplo, si yo me infecto con el Helicobacter pylori felis, es decir, del gato, no me va a hacer nada. Si mi Helicobacter pylori se lo paso al gato no le va a pasar nada, no le va a producir gastritis. Y eso se debe ya por selectividad. Lo mismo ocurre con el perro, el canis. ¿Okay? El Helicobacter canis solo le va a hacer daño al perro. Si nosotros consumimos ese Helicobacter, no nos va a hacer daño porque no va a poder anclar en estos lugares. Y ancla porque tiene flagelos. Entonces, esos flagelos se fijan en ese lugar y prácticamente comienza todo el problema. Siguiente. Podemos infectarnos agudamente en edad muy temprana y cuando tenemos una infección aguda o una infección crónica, este es el curso. Unos pacientes infectándose muy temprano pueden llegar a ser úlcera duodenal, otros pacientes infectándose temprano pueden llegar a ser linfomas tipo mal, otros infectándose en edad temprana pueden ser asintomáticos, otros pueden llegar hacia el cáncer gástrico. Por ello, no todo paciente que tiene Helicobacter pylori va a hacer cáncer. Y a veces nos asustan, no, tiene Helicobacter pylori, le va a dar cáncer, hay que hacer endoscopía, hay que tratarle con antibióticos, a todo dar. No, hay que ser racionales. Este es lo que sucede. Y otros pacientes se van a quedar en úlcera gástrica, otros pacientes se van a quedar en úlcera duodenal, sin necesidad de llegar al cáncer. Siguiente. En la úlcera duodenal está más asociado el Helicobacter pylori, solo un 4% son negativos, y noten la úlcera gástrica, 25% en promedio son negativos Helicobacter pylori. Siguiente. Acá llega el primer Helicobacter pylori. ¿Sí? Llega el Helicobacter pylori, pasa la capa de moco, ancla en el epitelio, ya se ancló en el epitelio e inmediatamente comienza a liberar ureas. Entonces libera ureasa para formar su famoso globo que lo protege del ácido. Entonces de esta manera el ácido no le hace nada al Helicobacter pylori. Ya tiene mecanismos de defensa. Se reproduce, aumenta esta área de daño y ya cuando la producción es muy alta y el daño está consumado, observen ustedes, ya produce una inflamación, ya produce una lesión y está destruyendo el epitelio del revés. Bien, ahora, el Helicobacter, para que llegue a este hecho, ¿qué es lo que ha tenido que hacer? Siguiente. Para que llegue al daño, el Helicobacter ha producido estas situaciones. Altas cantidades de gastrina, el lipopolisacárido ha alterado la unión de las células, el factor activador de plaquetas, el factor quimiotáctico, interleuquinas, produce una respuesta inflamatoria, la mucina activa la lipasa, la fosfolipasa, más daño mucinoso, la ureasa, con el ion amonio hace más daño a la mucosa y produce una toxina vaporizante. Entonces, al epitelio lo vaporizan muchas de estas bacterias y al vaporizarse, lógicamente, esa va a llevarlo al daño epitelio. Siguiente. En condiciones normales, esto sería lo que estuviese ocurriendo, este sería la foto justo cuando el organismo está reaccionando. Miren lo complejo que es el daño que hace el Helicobacter pylori y lo complejo que hace nuestro organismo para tratar de defenderse de este daño. ¿Okay?
Revisar cada uno de estos sería muy tedioso, pero para tener la visión cómo hay una respuesta inflamatoria muy intensa en esta zona cuando llegó el Helicobacter pylori y cómo también participa la microcirculación en daños en todos estos niveles. Siguiente. Esa es la descripción que ya está prácticamente bien determinada cómo nos va haciendo daño. Cada una de estas sustancias produce un daño, produce una alteración o produce una potenciación del daño anterior. Por eso es sumatorio, más Helicobacter pylori, daño más intenso y más rápida la lesión. Siguiente. Y acá vemos lo que les decía, los estudios de la fosfatidilcolina y el Helicobacter pylori. ¿Cómo va a alterar los mecanismos de producción de moco? Acá vemos los Helicobacter pylori, por ejemplo, positivos, y acá tenemos los negativos. Acá podemos ver básicamente cómo el total de fosfolípidos prácticamente cae cuando el Helicobacter pylori no cae. Entonces, ese es el daño que produce. Y justamente como produce ese daño, se están produciendo actualmente medicamentos que estimulan, ¿qué cosa? La producción de fosfolípidos en las membranas celulares del epitelio gástrico, para tener y cerrarle la puerta al Helicobacter y no nos haga daño. Siguiente. Por tanto, cuando hay la infección por Helicobacter pylori, hay una respuesta inmunológica, se activan todos los mastocitos, todos los mediadores de la inflamación, ven ustedes, y cuando toda esta respuesta inflamatoria es muy intensa, va a llevar hacia el daño de la mucosa. Por tanto, esto es una suerte como estar frente a un fuego. Si el fuego es pequeño, el organismo lo puede neutralizar, pero si el fuego es muy intenso, va a producir de todas maneras la lesión. Y esto viene a ser la secuencia, ¿no? Siguiente. Y acá vemos cómo altera la producción de interleuquinas 8, cómo los macrófagos alteran su producción, los polimorfos nucleares, y estos mastocitos se han sido activados. Como decíamos, hay cepas también de Helicobacter pylori. No todas las cepas son igualmente patógenas y dañinas en la intensidad. Las CAG-A positivo, vean cómo va a producir más daño, y la CAG-A negativos tienen menor intensidad en el daño. Por eso, cuando un paciente mucho se infecta con Helicobacter pylori, a veces tenemos que ver cuál es el serotipo que lo está afectando. Si lo está afectando el serotipo CAG-A negativo, entonces el Helicobacter no está siendo el factor importante en el daño de la úlcera gástrica o de la úlcera duodenal. Hay otro factor que hay que evaluar, ¿no? De ahí de que el tratamiento al Helicobacter pylori en algunos pacientes tiene que ser muy selectivo, muy riguroso, y a veces hacer otros exámenes. Siguiente. Noten la respuesta inmune de nuestro organismo. Lamentablemente, frente a toda infección, la respuesta inmunológica no siempre nos va a proteger al 100%. ¿Por qué? Por los mecanismos de daño que produce la bacteria. Si yo me infecto con la fiebre tifoidea, con las salmonelas de los diferentes serotipos, he entrado en contacto con todos ellos, ya los conozco. Mi organismo ha producido una buena cantidad de anticuerpos contra esos serotipos de las bacterias. Y yo puedo comerme un ceviche acá donde la señora Rosa de la punta acá del cerro, ¿no? Con la mano toda sucia, y no me va a pasar nada porque yo ya lo conozco. Pero en el Helicobacter no. El Helicobacter pylori tiene un problema cuando va sobre la respuesta inmune. No vamos a hacer memoria inmunológica. No se conoce, no se explica perfectamente por qué cuando nos infectamos con el Helicobacter pylori, los anticuerpos no nos van a proteger contra una nueva reinfección. Lo cual sí funciona en la gran cantidad de bacterias. Pero es así por la medicina, y tenemos que entenderlo. En algún momento se llegará a conocer por qué eso, y el esfuerzo justamente para detener el Helicobacter pylori, como siempre en muchas enfermedades, es la vacuna. La vacuna contra el Helicobacter pylori lamentablemente hasta ahorita no está teniendo el éxito que se espera. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es una bacteria que produce una respuesta inmunológica muy rara.
poco conocida aún todavía en nuestro organismo y no es la respuesta clásica de que me llega la bacteria, reconozco a la bacteria, proceso a la bacteria, genero mi generación de linfocitos y esos linfocitos me van a proteger toda la bacteria. Acá no funciona ese sistema. ¿Sí? Hay el gran esfuerzo para encontrar una vacuna contra el Helicobacter pylori. Lo mismo sucede pues con la sífilis, esa misma. La misma persona puede infectarse varias veces por sífilis, ¿no? ¿Y por qué el organismo no responde frente a la primera infección y nos protegemos ya de las otras? Porque esa bacteria tiene un comportamiento especial que es muy parecido inmunológicamente, ¿no? Ojo ahora la salvedad, a esta bacteria, que parece que no despierta, no va a lugares especiales donde se tiene que estimular el mecanismo de memoria inmunológica. Y es por ello de que, por ejemplo, frente al problema de la bacteria de la sífilis, la vacuna hasta ahora no hay. Si no, ya la vacuna la hubieran producido, ¿no? Y hasta donde tenemos informado en este centro, al menos felizmente hay un peruano, colega de nosotros, que está en el grupo de investigación de vacuna contra el problema de la sífilis. Han llegado a un éxito de un 60%, pero 60% no es aceptable a nivel mundial. Pero ya se están conociendo algunos mecanismos inmunológicos por los cuales estas bacterias producen una respuesta inmune un poco rara, de no hay protección de por vida. Por eso nos volvemos a infectar. Siguiente. Esta de acá se saltó. En el pepsinógeno, en el Helicobacter pylori. Acá veamos. Acá se compara el pepsinógeno 1 y acá el pepsinógeno 2. En los pacientes controles con Helicobacter pylori positivos y acá con los negativos. Noten que los negativos siempre tienen menor cantidad de pepsinógeno. En cambio, los ulcerosos, si me estoy acá, controles con HP, noten siempre producen mayor cantidad de pepsinógeno 1 y pepsinógeno 2. ¿Ya? Siguiente. Parece que la computadora tiene un virus que cambió el anterior, por favor. El siguiente de esto. ¿Sí? ¿Por qué el paciente que tiene úlcera duodenal, el Helicobacter le afecta? Si hemos dicho de que el Helicobacter vive solo en mucosa gástrica y la mucosa duodenal es diferente. Para que el Helicobacter pylori produzca daño en el duodeno, tiene que tener toda esta modificación. Si no, no llega a tener una úlcera duodenal. Como ustedes ven, el Helicobacter pylori, al aumentar la respuesta inflamatoria, al producir daño de toda la mucosa, todo esto va contribuyendo a una respuesta que lleva a una metaplasia gástrica en el duodeno. Entonces, el primer daño que tiene que hacer el Helicobacter en el duodeno es que el duodeno cambie de mucosa, se metaplasia, aparece metaplasia gástrica. Entonces, como esa metaplasia gástrica, ahí sí puede pegar el Helicobacter, entonces llega el Helicobacter al duodeno donde hay metaplasia gástrica, le produce una duodenitis y esa duodenitis es la que va a llevar a una úlcera. ¿Okay? Entonces, si no hay metaplasia en el duodeno, no va a haber lesión ulcerosa por Helicobacter pylori. Puede ser una lesión ulcerosa, pero sin Helicobacter pylori, sino en la condición previa de metaplasia. ¿Okay? Entonces, eso es fundamental. Siguiente. Acá también. Bueno, se han desordenado un poco, pero esto lo jalan ya ustedes a la parte de Helicobacter pylori. Esto es solamente para ver cómo el Helicobacter pylori, cuando se radica, hay un gran beneficio en la producción de ácido. En condiciones normales, individuos normales tienen este nivel de producción de ácido. ¿Okay? Pero individuos voluntarios que se han infectado con el Helicobacter pylori, que no hacen clínica, noten cómo la producción de ácido comienza a elevarse. Helicobacter pylori han hecho úlcera duodenal, noten cómo la producción de ácido se ha elevado considerablemente. A este paciente con úlcera duodenal Helicobacter pylori le doy tratamiento con antibióticos y después de un año le estudio su producción de ácido, noten ustedes cómo ha mejorado
este paciente. Sus niveles de producción de ácido se parecen al Helicobacter pylori de individuos voluntarios sin Helicobacter pylori. Por eso es que debemos de tratar a los pacientes que tienen Helicobacter pylori y también tienen una úlcera duodenal. Siguiente. Esta era la que estaba viendo, que me parecía raro que no apareciera. Justamente le decía, no todo el que tiene Helicobacter pylori se va a hacer cáncer gástrico. Para que pueda llegar a cáncer gástrico, solo el 3% de individuos van a progresar. Estadística. ¿Por qué? Se requiere un promedio de 30 años que tiene que pasar el Helicobacter produciendo daño de una gastritis superficial crónica, atrófica, metaplasia intestinal, displasia y cáncer gástrico. Entonces, quien se infecta más temprano, tiene más predisposición genética, más rápidamente y más tempranamente puede hacer cáncer o cáncer por asociación con Helicobacter pylori. Se infectó, por ejemplo, a los 3 años, 3 años más 30 años ya está con riesgo alto. A los 40 ya puede aparecer en cualquier servicio un cáncer gástrico avanzado. El cáncer gástrico entonces necesita un tiempo muy prolongado para que pueda ser un factor de riesgo bastante alto. Siguiente. Los antiinflamatorios no esteroideos. Ya esta secuencia les es familiar a ustedes, ¿no? La membrana de fosfolípidos, el ácido arachidónico, las ciclooxigenasa del tipo 1, COX-1, COX-2 y todos los productos, las prostaglandinas y los tromboxanos. Esto está en equilibrio, esto está en condiciones normales, esto nos favorece. Todo este esquema se rompe cuando ingerimos cualquier antiinflamatorio no esteroide. Siguiente. ¿Y cómo así? Siguiente. Los antiinflamatorios no esteroideos, los que actúan por la vía COX-1, COX-2, tienen sus propios mecanismos de daño. Entonces, si doy simultáneamente a un paciente un COX-1, un inhibidor de COX-2, el daño se produce cada cual por su lado. El problema cuando utilizamos los inhibidores de COX-2, más es el problema de angiogénesis, más el problema de activación de los leucocitos, el trastorno de la agregación plaquetaria y produce daño y sangrado. Pero cuando damos los inhibidores de COX-1, daña toda la mucosa, trastorna el sistema de defensa, cae todo el sistema de citoprotección y nos lleva a daño. Por eso el riesgo que asociado que tienen los inhibidores COX-2, recuerden que quien consume COX-2 puede tener mayores también problemas cardiovasculares que los que consumen COX-1. Pero para el estómago, cada uno de ellos tiene su propio mecanismo de en el cual aumenta el daño epitelial, hay mayor retrodifusión y hay daño también en la alteración plaquetaria y esto produce lesión de la mucosa y sangrado. Siguiente. Pero el ketorolaco, sin necesidad de ser un antiinflamatorio, también puede contribuir a producir úlcera y daño en el estómago. Acá vemos cómo se va aumentando las dosis de ketorolaco y acá vemos cómo va produciendo daño en la mucosa. ¿Bien? Acá el daño se va produciendo mayor a medida de que va alterando la producción de prostaglandina C2 y la actividad de COX-1 y COX-2, porque eso sí, actúa en esos dos niveles el ketorolaco. Y pueden ver ustedes acá. Cuando se inhibe más o menos alrededor del 80% con dosis altas, ya el riesgo de daño hepático es bastante alto. Y muchos utilizan ketorolaco y dicen, no, el ketorolaco no va a producir daño. No va a producir daño porque no es un antiinflamatorio, pero ojo, se comporta desde el punto de vista farmacológico y dosis dependientes, alterando los niveles de prostaglandinas, alterando los niveles de COX-2, COX-1, y esto va aumentando el porcentaje de daño a nivel de la mucosa. ¿Okay? Siguiente. Nos dicen el ácido, el malo de la película, el ácido bendito, ¿para qué produzco ácido? Si no tendría ácido, no tendría úlceras y todo lo demás. Si hay algo en el organismo es porque lo necesitamos. Si nos falta, también tenemos problemas. ¿Qué sucede cuando un paciente llega a una hiposecreción gástrica y a una hipoacidez? Hay otros riesgos.
Primero de la anemia, porque no absorbemos bien el fierro, mala absorción de vitamina B12, sobrecrecimiento bacteriano y predisposición a cáncer. Entonces, vean ustedes, si tenemos un paciente que le mandan a hacer endoscopía, le responden gastritis atrófica, y esa gastritis atrófica lo más probable va a ir con hipoacidez, a este paciente no se les va a ocurrir dar más un inhibidor del ácido. ¿Por qué? Porque este paciente está haciendo problema de úlceras o gastritis por hipoacidez y su riesgo de hacer cáncer gástrico es alto. Si le dan el omeprazol, cualquier inhibidor de bomba de protones, de la producción de bloqueadores H2, vamos a acelerar su enfermedad. Entonces hay que tener por ello mucho cuidado. Y esto puede ocurrir en pacientes que se automedican prolongadamente, por ejemplo, con el omeprazol o cualquiera de los inhibidores. A veces el paciente dice, uy, qué bestia, tengo un médico que me ha dado el esomeprazol, me sano, ya no tengo problemas. Mi solución, toma mi recetita. Somos amigos. A los 5 años ya comienza a aparecer diarrea, ya comienzan a aparecer otros problemas. ¿Qué está pasando? El uso inadecuado de los inhibidores de la bomba de protones o cualesquiera de los inhibidores de ácido puede llevar a una hipoacidez. Todo paciente, por eso, que tiene deficiencia de vitamina B12 y tiene anemia, tenemos la obligación, los gastroenterólogos, de ver que no tenga una gastritis atrófica. Porque 5 años o 10 años eso se transforma en cáncer. ¿Sí? Entonces, ese es el otro lado muy importante que tienen que recordar. Siguiente. Eso es lo que ya hemos hablado. Siguiente, de los COX-1, COX-2. Ya, efecto tóxico local y sistémico. Ya sabemos todo este daño que produce cuando ingerimos nosotros un antiinflamatorio. Pero ¿qué ocurre si le doy por vía endovenosa o por vía cutánea? Estoy nada más salteando todo este proceso, pero por circulación sanguínea va a entrar al mismo sitio. Mucha gente que ha utilizado las famosas cremas por alguna lesión en la piel, ¿no?, como antiinflamatorio, recuerden que la piel es un excelente medio de absorción de medicamentos. Al siguiente día comienzan a sangrar. ¿Pero por qué si solamente ha sido un cuento? Ah, es así. Todos los antiinflamatorios, cuando llegan al organismo por la sangre, el efecto va a ser el mismo. Por eso es de que han fracasado todos los antiinflamatorios con los famosos protectores gástricos, que se llamaban, y que se liberaban en el duodeno. Lo único que hicieron fue esto, bypassear todo esto, pero llegaron acá, se absorben. De ahí de que sea muy difícil hoy en día de que estos productos al menos se irroguen de que tienen mejores bondades que otros antiinflamatorios. ¿Ok? Bien, siguiente. Este es el resumen. Los antiinflamatorios no esteroideos derrumban todo el sistema de prostaglandinas, derrumban el sistema de citoprotección, producen lesión celular. Se incrementan los factores de necrosis tumoral, los leucotrienos, alteración en la fisiología y acción de los neutrófilos. A los neutrófilos activados van a producir mayor liberación de antioxidantes. Estos radicales de oxidantes producen mayor lesión tisular. Entonces, el mecanismo es exponencial. Porque no solo queda en el problema de los leucotrienos, sino que esto también compromete ya el problema de la irrigación. Porque esos neutrófilos que están alterados van a producir trombosis o microtrombosis y esos van a alterar también el flujo sanguíneo. Siguiente. Los mecanismos citopatogénicos de los antiinflamatorios no esteroideos, hemos dicho, ¿es directa o es indirecta? A nivel preepitelial